Bueno, hoy vamos a hablar sobre los biopreparados, ¿cierto? En que hemos venido hablando del suelo, luego hablamos del compostaje y hoy vamos a hablar un poco sobre los biopreparados. ¿Qué es un biopreparado para ustedes? ¿Qué saben ustedes de los biopreparados? No conocen, no han escuchado nada sobre biopreparados. Profe, La pues verdad, me profe, imagino no. que son como abonos orgánicos. Abonos orgánicos. Muchas gracias, doña Miriam. Doña María Olga, ¿nos quería decir algo? No, que yo no he escuchado nada sobre biopreparados, no sé nada, profe. Ah, ok. Bueno, los biopreparados entonces son unas sustancias que nosotros preparamos para diferentes cosas, ¿cierto? Para diferentes cosas en cuanto a las plantas. Espérame, por acá les presento. Entonces, miren, los biopreparados es un producto que elaboramos, ¿cierto? Se elaboran a partir de material vegetal, animal o mineral. Los animales, los de origen animal casi no se utilizan, son más bien preparados como por la industria, ¿cierto? Porque les echan demasiados químicos para poderlos utilizar. Generalmente son de origen vegetal y de origen mineral. Y esas se utilizan para los problemas de plagas, para nutrir las plantas, para mejorar la productividad de la planta, por ejemplo, cuando queremos que dé mejores frutos, que los dé rápido, cuando queremos que una planta genere flores fuertes, bonitas, ¿cierto? Porque a veces se presentan problemas y la planta no florece o no produce frutos. Entonces se preparan unas mezclas con diferentes cosas para poder que la planta mejore su rendimiento. En el comercio venden muchos biopreparados, demasiados, pero esos biopreparados son fabricados con muchos químicos, ¿cierto? Esos químicos, miren que cuando vimos el suelo, vimos que los químicos mejoran la productividad de pronto de un cultivo o de una planta, pero terminan afectando a largo plazo los suelos. Entonces los suelos se deterioran bastante con esos biopreparados que venden químicamente. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos preparar nosotros mismos los biopreparados para que la planta tenga un mejor rendimiento y para que seamos más amigables con el suelo, ¿cierto? Además de que los biopreparados que venden químicamente, ustedes saben que, bueno, lo echamos a la planta, funcionan muy bien, pero si vamos a sembrar, por ejemplo, un árbol de frutas, cuando nosotros nos comamos esa fruta, van a quedar restos de esos químicos que habían en esos biopreparados. Entonces no son muy recomendables por eso, como por el impacto que tienen en el medio ambiente, en el suelo y también en nosotros, porque nosotros terminamos ingiriendo ese material. ¿Cómo está, Lili? Sí, señora, chao. A ver, le pague un abracito, chao. Chao, qué pena. Bueno, entonces vamos a ver sobre eso. ¿Qué ventajas tienen los biopreparados? Que no contaminan el ambiente porque lo hacemos a base de material natural, ¿cierto? No necesitamos químicos, son biodegradables, los absorbe fácilmente el suelo, no generan gases, ¿cierto? Y no son tóxicos para nosotros. Es de fácil degradación porque miren que cuando hacemos, por ejemplo, el compostaje, él se degrada muy rápido. Al cabo de 3 meses ya podemos tener un buen compostaje. Y acuerdan que yo les decía la comparación entre el compostaje y echar, por ejemplo, las cáscaras de papas y enteritas. Cuando hacemos esos biopreparados, estamos asegurando que los nutrientes le van a llegar a la planta ya en el modo más elemental. Entonces va a ser más fácil para la planta absorberlo. Nosotros mismos los podemos preparar, no requieren energía combustible, no necesita petróleo, no necesita gasolina, ¿cierto? Los
biopreparados que venden ya realizados tienen muchos químicos y generalmente utilizan muchos combustibles para, energía combustible para hacerlos. Actúa rápidamente en las plantas, discúlpame un momento, los que se utilizan para repeler insectos funcionan súper bien y súper rápido. Y pasa algo, con los biopreparados que venden comercialmente, tienen muy buen efecto, como les digo, pero las plagas, ¿cierto? Las plaguitas, generalmente se vuelven muy resistentes a esos materiales, mientras que estos biopreparados naturales, bueno, van a tener como un alcance mucho más largo en el tiempo para funcionar con ellas, se vuelven menos resistentes. ¿Qué desventajas hay? Que en el proceso para elaborarlo puede llevar tiempo, ¿cierto? Va a requerir tiempo nuestro para prepararlo. Hay biopreparados que funcionan muy rápido, nosotros los hacemos en 5 minutos, pero hay algunos que vamos a ver que van a llevar un periodo de 7 a 15 días para prepararlos, ¿cierto? Hay otros que vamos a necesitar macerar o machacar para hacerlos. Hay otros que vamos a necesitar hacer una infusión. Entonces, eso va a requerir un poquito de tiempo, como en la preparación, pero es una desventaja pues como muy mínima. A veces los ingredientes no se encuentran fácilmente, dependiendo del lugar donde vivimos. Miren que las plantas, las frutas, a veces son por temporadas, ¿cierto? Y a veces algunas plantas no se consiguen fácilmente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos y me decía que allá conseguí, por ejemplo, un eucalipto para hacerse una bebidita para la gripa era súper difícil, ¿cierto? Entonces miren que va a variar según el lugar donde nosotros nos encontremos. Acá en Medellín yo considero que es muy fácil conseguir como los materiales que utilicemos para hacer estos biopreparados, entonces no vamos a tener como mayor problemas con eso. Requiere cuidados. Miren, acá en estos biopreparados se van a utilizar cosas muy sencillas, que el ajo, que el ají, ¿cierto? Que la ortiga, pero no podemos descuidarnos porque son sustancias que en la preparación pueden generar irritación en los ojos, por ejemplo, o en la piel. Miren que la ortiga genera picazón. Entonces, de pronto, tener cuidado cuando se vaya a preparar de utilizar los guantecitos por si usted es alérgico de pronto a una cantidad grande del ají, por ejemplo. Entonces, como por ese lado. Bueno, en muchos casos no han sido validados científicamente en cuanto a las dosis y los momentos de la aplicación, ¿cierto? Si ustedes buscan biopreparados, por ejemplo, insecticidas, naturales, van a encontrar una cantidad de recetas y esas recetas van a tener cantidades diferentes, ¿cierto? Y unos van a decir, aplíquenlo en la mañana, aplíquenlo en la tarde o aplíquenlo en tal época del año. Entonces, hay muchas cosas en cuanto al tiempo para aplicarlos y en cuanto a las cantidades. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de planta que tengamos, de qué tal sea. Buenos días. Doña Milce, buenos días. Doña Jimena, buenos días. Buen día. Aquí preparadita, pues. Ay, qué rico, doña Milce. Buenos días, profe y compañeras. Buenos días, doña Gloria. Bueno, no siempre se pueden almacenar para un uso posterior, porque mire que son cosas naturales, entonces si la vamos a preparar hoy, la tenemos que aplicar en los próximos días, no la podemos guardar para dentro de 2 meses, por ejemplo, 3 meses, porque se va a deteriorar, se va a dañar, entonces no va a funcionar. Mientras que los otros, pues, los que se producen químicamente van a durar más tiempo, más a largo tiempo, ¿cierto? Esa es otra desventaja. Y otra desventaja es que se degradan muy rápidamente
¿cierto? En la planta. Por ejemplo, si vamos a darle, no sé, una agüita de ajo, esa agüita de ajo hay que echarla constantemente porque como que el periodo de acción va a ser más bien poco, ¿cierto? Esas desventajas yo no las veo como tan desventajas, ¿cierto? Porque miren que siempre lo natural y a la hora de alimentarnos va a ser una ventaja gigante, ¿cierto? Entonces, no lo veo como una gran desventaja. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Vamos bien. Todo muy claro, Vivi, no lo pague. Bueno, César, discúlpeme un momentico, por favor. Bueno. Bueno, hay varios tipos de biopreparados, ¿cierto? Se pueden clasificar según la forma de actuar. Entonces hay bioestimulantes, hay biofertilizantes, hay biofungicidas y hay bioinsecticidas o repelentes, ¿cierto? Vamos a ver que un preparado, por ejemplo, puede servir para dos funciones. Por ejemplo, para fertilizar y puede también funcionar como insecticida, ¿cierto? Entonces, los biopreparados, pues se clasifican en eso, pero si usted hace un biopreparado, puede ser que ese biopreparado le vaya a servir para varias cosas a la vez. Los bioestimulantes se utilizan para plantas de cultivo, ¿cierto? Para favorecer los frutos, las flores. Se le pueden aplicar también a las semillas o a las raíces para mejorar los procesos de crecimiento, ¿cierto? Para que tengan mayor nutrientes y mayor absorción. Miren que acá dice que incrementa la tolerancia a estrés abiótico. Cuando hablamos de abióticos son factores que los seres vivos necesitamos para poder vivir, ¿cierto? Abiótico es que es sin vida, pero que sí lo necesitamos para vivir. ¿Cómo qué? Como el sol. Miren, necesitamos la temperatura, ¿cierto? Nosotros en la temperatura, todos los seres vivos moriríamos. Necesitamos el agua. El agua es un factor abiótico, no tiene vida, pero es necesaria para la sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, va a mejorar que la planta, si hace, por ejemplo, un calor muy fuerte y no es una planta de mucho calor, pueda resistir. Acá tenemos un ejemplo de un bioestimulante, el agua de sauce. El sauce, todos conocemos el sauce. Es una plantita que nosotros utilizamos bastante. Sí. La utilizamos para remedios caseros. Entonces, esa agüita de sauce uno pone, la hace en una infusión o la pone varios días ahí a remojar en el agüita y el agüita ya se puede utilizar, se le riega a las raicitas y va a permitir mejorar la productividad de la planta, ¿cierto? La va a estimular. Los biofertilizantes. Entonces, dentro de los biofertilizantes vamos a encontrar que son el resultado de una descomposición o una fermentación de materia orgánica. Aquí aplica lo del compostaje, ¿cierto? El compostaje, miren que es un proceso en descomposición, ¿cierto? Que nos va a ayudar a que la planta tenga mejores condiciones de nutrición. Porque es un biofertilizante, porque es una descomposición y cuando yo se la aplico a la planta la va a poder absorber rápidamente porque ya está en sus elementos mínimos, ¿cierto? Cuando una planta está bien nutrida, ¿qué va a permitir? Que sea mucho más fuerte entre los virus, las bacterias, otros insectos que se la quieran atacar. Entonces, miren qué importante es. Dentro de los biofertilizantes está el estiércol de caballo, de vaca, ¿cierto? Está también el purín de ortiga y está el compostaje. ¿Ustedes han escuchado qué es un purín? No. Profe, no conozco.
Profe, yo sí lo conozco. ¿Qué sabe de qué es un purín, doña Jessie? Por favor. Ah, no, 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 perdón, no, Señora. no me equivoqué, qué pena. Ah, Qué tranquila. pena. Bueno, el purín no es pudín, es purín. El purín es como un fermentado. Entonces, ¿qué se coge? Generalmente se coge es agua sin cloro. Entonces, en el campo utilizan mucho el agua de la lluvia para hacer estos procesos. Cuando se coge agua de la canilla, se recomienda dejar el agua reposar varios días como para que se asiente el tema del cloro. Y se utiliza el agua pues natural. También se puede utilizar el agua de río, el agua pues corriente, es muy bueno para eso. El purín, se coge esa agua y se echan varias ramitas, ¿cierto? Que puede ser la ortiga, puede ser la manzanilla, hay varios tipos de purín. O también los restos de poda se echan en esa agua y se dejan más o menos aproximadamente entre 7 a 10 días. ¿Qué va a pasar allí? Esas plantas, esos restos de hojas que metimos ahí, se van a fermentar, ¿cierto? Ellos van a generar primero, ¿ustedes han hecho alguna vez chicha con las cáscaras de piña? Sí, Entonces pasa algo parecido a esto. Miren que cuando se empieza a fermentar, él empieza a generar como una espumita, ¿cierto? Ah, y como un vinagre. Exacto, como un vinagre. Entonces, miren, cuando se genera la espumita, Profe, discúlpeme. Y eso cuando se pone ácido no hace daño. Cuando uno pone No. la cáscara a fermentar. no señora, no hace daño. Y Gracias, bien, profe. con gusto. El purín va a tener varias fases, ¿cierto? Va a haber una fase en donde se genera una espumita, pero al cabo de los días esa espumita se va a ir como asentando. Después de que se asenta esa espumita, es porque ese purín o esa fermentación de eso que tenemos ahí ya está lista para aplicarla a las plantas. Muchas personas utilizan el purín en las diferentes etapas que tiene, pues como al inicio, al medio y al final, para atacar diferentes partes de, pues diferentes cosas de la planta. Pero resulta un biofertilizante muy bueno. Miren acá, hay un ejemplo del de ortiga. Enseguida vamos a ver un videito donde muestran cómo hacerlo más o menos. Pero este es como la... Profe, discúlpeme, qué pena, es que no me puedo quedar con esta duda. ¿Qué es lo que es purí? ¿Qué es? El purín es como una fermentación que se hace de algunas plantas. Entonces puede ser de ortiga, puede ser de manzanilla o puede ser una mezcla de las dos. Ya se echa el agua y se prepara. Ya les vamos a dar el videito para que lo aclaremos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y dentro de los biofertilizantes está también el compostaje, que lo vimos hace 8 días. Sí. Espérenme, yo les muestro acá. Les muestro de una vez que es el... Profe, Señora. yo le iba a preguntar algo, pero pues no tiene que ver hoy con el tema de hoy. Pero sobre las lombrices, eso puede ser cualquier lombriz, o si es verdad que hay unas que son como especiales. Sí, hay unas que es la lombriz californiana, que es una lombriz rojita. Esas son Ah, las más recomendadas para echarle a nuestras plantas o a nuestro cultivo o al compostar. Mm. Dentro ah, de unos días les hablo un poquito más detallado de los lombricultivos para que... Sí, listo. Profe, pero las otras así de común, las comunes también son muy buenas, ¿cierto? Son Sí, muy buenas para trabajar. también son buenas. No es que las otras no sirvan, no. Sino que la lombriz californiana es mucho más eficiente en ese consumo de materia orgánica. Eso sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, les voy a mostrar acá, Muchas gracias. con gusto, Nemis. Por acá un videito sobre purín. Este purín que muestran acá es de hierbas en general. Pero vamos a ver que dependiendo de lo que yo quiero atacar con esos biopreparados, se pueden hacer o de manzanilla solamente, o de ortiga solamente, o se puede hacer una mezcla de ellas. Entonces voy a apagar acá el micrófono para que podamos escuchar.
germinación de diferentes tipos de plantas, ya sean estas cultivadas o silvestres. También pueden ser de tipo leguminoso como medicinales. En este caso vamos a utilizar alfalfa, manzanilla, menta y ortiga. Para realizar el pudín de hierbas procedemos a picar las diferentes plantas. En este caso estamos picando la alfalfa. Aquí mismo se debe picar la ortiga, la manzanilla y la menta. Tenemos que medir 500 gramos de alfalfa, 500 gramos de ortiga fresca que anteriormente fue picada, 250 gramos de menta y 250 gramos de manzanilla fresca picada. Cabe mencionar que esta debe de tener inflorescencia. Procedimiento: ponemos las hierbas en el interior del recipiente. Buenos días. La manzanilla, 250 gramos. Colocamos la ortiga, 500 gramos. 500 gramos de alfalfa. Todas estas trituras. A continuación vamos a vertir 8 litros de agua que previamente fue hervida y ahorita está caliente. Esta jarra es de 1 litro, así que vamos a colocarla 8 veces el agua dentro de la mezcla. Posteriormente procedemos a mezclar todo nuestro pudín de hierbas. Este proceso ayudará a que se mezclen todas las hierbas utilizadas para el pudín. Esto ayudará y agilitará el proceso de fermentación de este. Y procedemos finalmente a tapar nuestro pudín para que se fermente más rápido. Procedemos a dejar nuestra mezcla en el sol para que tenga su dominación. Igualmente está protegida de la lluvia. Estamos en el tercer día. Existe gran presencia de burbujas, debe de ser por lo que se está utilizando el té de frutas, dando sus efectos. Bueno, estamos en el quinto día. Se ve que el agua es muy escasa, no se ve mucho la superficie. Vamos a seguir. Finalmente procedemos a hacerlo. Miren ahí cómo se hace el pudín, ¿cierto? El video es un poquito mal grabadito, pero lo resumen muy bien. ¿Alcanzaron a comprender cómo se hace? ¿O tienen alguna duda? Sí. Sí, profe, muy claro.
Entonces, Sí. miren que es muy fácil de hacer, ¿cierto? Y tiene enormes potencialidades para las plantas. Viviana, Doña Rosalba, ¿cuánto tiempo hay que esperar a que el purín esté listo? ¿Cuánto es? 8 días. 8 días. Ah, bueno. 8 días. Profe, ¿se puede aplicar de inmediato? O pues se debe aplicar de inmediato o se puede guardar o no de una. Miren, esto se puede guardar, pero no mucho tiempo, ¿cierto? Solo puede guardar más o menos una semanita, bueno, 2 semanitas, dependiendo como de la temperatura donde usted está, ¿cierto? Porque si está en mucho calor, eso se va a descomponer súper rápido. Entonces, casi siempre se recomienda es que cuando lo preparemos, lo echemos como en esos próximos días en que ya está listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar por acá. Una pregunta, ¿ese biopreparado se debe retirar al momento de echárselo a las plantas con agua o así directamente? Me da la impresión de que eso queda muy fuerte para las plantas, ¿no? Se echa directamente y pues no la pueden echar muy seguido tampoco porque también los excesos son malos, ¿cierto? Igual si tengo una plantica así chiquitica, yo no le voy a echar un baldado, no, ustedes le echan un poquito, pues como que sea proporcional al tipo de la planta. Porque se encharca y se pudre como, es mejor no echarle nada. Cierto, se encharca y se pudre también. Sí, claro que sí. Sí, hay que ser ahí como un poquito mesurados con eso. ¿Cuántos días se deja eso? Señora. ¿Cuántos días se deja? 8 días aproximadamente. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces ahí ya tenemos qué es el purín, ¿cierto? El de ortiga es un purín muy reconocido, demasiado reconocido, porque el purín, miren, la ortiga, ¿quién de ustedes ha tocado la ortiga? ¿Qué genera la ortiga? Picazón. Una rasquiña. Rasquiña y picazón y arde. Exactamente, una picazón. Entonces, mire, la ortiga es súper nutritiva, pero también para los insectos, cuando ellos se lo comen, les genera picazón, les genera mucho malestar, entonces lo que hacen es irse de su planta, ¿cierto? Entonces, miren que ahí estoy nutriendo y estoy alejando a los insectos para que no vengan a mi plantica, ¿cierto? Entonces, si ustedes buscan biofertilizantes, van a encontrar que la ortiga es un gran aliado para los cultivos. Aquí también tenemos los biofungicidas. Cuando hablamos de biofungicidas son hongos, ¿cierto? Que los hongos son muy comunes en las plantas. Estos biofungicidas se preparan con elementos minerales o partes vegetales que permiten como parar o eliminar los hongos. Los hongos, miren muchachas, cuando un hongo llega a una planta es muy difícil de quitarlo. Incluso en nosotros, ¿cierto? Cuando nos da un honguito en una uña o en la piel, el tiempo para uno recuperarse es bastante largo. ¿Por qué? Porque los hongos tienen la posibilidad, ellos tienen algo que se llaman setas, que son como una especie de raíces, y esas raíces se alargan demasiado y son como unas telarañas, ¿cierto? Entonces eso hace que el hongo se arraigue bien donde esté y por eso es tan difícil de quitar. Se arraiga muy bien y además esos son los que le permiten alimentarse. Entonces es bastante complicado. Como biofungicidas tenemos el purín de manzanilla. Miren que el que vimos era una mezcla de varias cosas. Para los honguitos, la manzanilla, ese purín de manzanilla aplica súper bien, solo de manzanilla. Y los preparados de cola de caballo, que también es una matica, una plantita que se utiliza mucho para la medicina natural. Están los bioinsecticidas, que lo que hacen es controlar los insectos. Miren, con los bioinsecticidas, aquí vamos a ver que los insectos no son malos, son súper necesarios y lo vimos cuando vimos el tema de los suelos, que son indicadores de que es un suelo bueno, que es un suelo fértil.
¿cierto? Nos va a proporcionar materia orgánica para que ese suelo esté bien, ¿cierto? Entonces los insectos no son malos, nos vamos a quitar eso de la cabeza, los insectos no son malos. ¿Cuándo se vuelven amenazantes? Cuando se nos comen las plantas, ¿cierto? Porque ¿quién va a querer que se nos coman las plantas? No. Cuando se vuelven en gran cantidad de números, estamos hablando de una plaga, y ahí es donde tenemos que manejarlos. Los insecticidas que venden comercialmente lo que hacen es matar completamente al insecto, matan los huevitos, ¿cierto? Y por ahí derecho nosotros nos vamos comiendo esos insecticidas que son bastante peligrosos. Entonces, qué bueno que podamos utilizar alguna de esas opciones. Hay miles de bioinsecticidas que nosotros podemos preparar y que van a funcionar muy bien en la protección de eso. Una que se puede utilizar muy bien son las plantas aromáticas. Más adelante vamos a ver que cuando nosotros sembramos algo, es bueno sembrarle al lado alguna aromática, porque el olor de esa plantica va a alejar a los insectos, ¿cierto? Entonces esa es muy básica. Dentro de los bioinsecticidas, vamos a ver que se maneja mucho varias técnicas como para hacerla. Una de ellas es macerar, otra es hacer una infusión, ¿cierto? Para poderlos utilizar. Aquí tenemos algunos bioinsecticidas, entonces tenemos para controlar los gusanos, los pulgones y los chinches, utilizar el ajo. Entonces, miren acá algunos ingredientes, alcohol, vamos a macerar el ajo durante 7 a 10 días. Aquí, miren, 2,5 libras de ajos pelados, pero eso va a depender de qué cantidad usted va a necesitar, ¿cierto? Entonces, miren, acá le dicen que es para entre 7 a 10 litros. Entonces, macerar los ajos entre 7 a 10 días, 2,5 libras de ajo pelados y machacados en 1 litro de alcohol o aguardiente en un recipiente cerrado. Lo dejamos ahí, a los 10 días lo sacamos y con un rociadorcito se puede echar en la planta, cada 6 o cada 8 días. Y el olor del ajo es muy fuerte, ¿cierto? Entonces me va a alejar a estos animalitos. ¿Qué otra podemos utilizar? Otra receta con ajo. Coger 2 libras de ajo molido, 20 cucharaditas de jabón de lavar, más 1 galón de agua, se deja reposar en 6 horas y también con un aspersorcito lo empezamos a echar. ¿Cierto? Miren que esos son muy fáciles de hacer. Y lo que estamos haciendo es no matar a los insectos, sino que alejándolos. Obviamente les va a molestar el olor, les va a generar, si comen la plantica, les puede generar indigestión, pero ellos ya se van a ir y no se van a mañar, pues como hay. Otro bioinsecticida para las larvas de pulgones, lepidópteros, es el ají picante. Entonces, molemos 400 gramos de ají, agregamos 50 gramos de jabón de lavar, se mezcla con 4 litros de agua, se deja agua hirviendo, se deja enfriar, se diluye en 1 litro de agua, en 1 litro de esa solución con 5 de agua y también se aplica. Se aplica a la planta, mire, al follaje, o sea, a las hojas, a los tallos y frutos de los cultivos. Cuando ustedes buscan en internet biopreparados, busquen bien también cómo se aplica, ¿cierto? Porque va a haber biopreparados que usted no los puede echar a las hojas porque se las va a quemar. Entonces hay biopreparados que son específicos, que le van a decir, aplique solo en la raíz, o aplique solo en el tallo, o aplique solo en las hojas. Entonces presten atención a eso también para que los apliquen adecuadamente y hagan un bien. Para las hormigas y las babosas, gusanas y los gusanos, hervir durante 15 minutos 25 ajís en 4 litros de agua, agregar 250 gramos de jabón de lavar y hervir por 5 minutos más. Se mezcla 1 litro de esta solución con 16 litros de agua. Entonces miren que esto es demasiado, ¿cierto? Si yo tengo un jardín pequeño, voy a bajar las proporciones para que me quede solo lo que necesito. Aplicar en chorro, mire, a la base de las plantas y en las madrigueras, o sea, como en los huequitos que hay alrededor del terreno, ¿sí? Entonces, por eso les decía que pongan atención
que dice que dónde aplicarlo, porque si ustedes aplican esto que es más fuertecito en las hojas, por ejemplo, se les puede morir. Para las hormigas, las babosas y los gusanos, o el ajenjo, ¿cierto? Mezclar 300 gramos de ajenjo con 300 gramos de ají picante en 10 litros de agua y agregar 300 gramos de sal de cocina. Aplicar sin diluir y se aplica en chorro al suelo y en las madrigueras. Para las moscas blancas, moscas caminadoras, el gusano del follaje y ácaros. Moler 1 kilo de hojas o raíces de barbasco, agregar 4 litros de agua, extraer el juguito de las hojas, agregar 4 onzas de jabón y se aspersa en el follaje, en los tallos y en los frutos. Profe, permiso. Sí, señora. Le pregunto que yo no sé qué tan cierto es, que las cáscaras de huevo para espantar las babosas. Las babosas, no había escuchado eso. Yo no sé, es que las cáscaras de huevo trituradas, bien trituraditas, que porque a ella les da mucho fastidio para cenar. De pronto sí, porque las babositas salen solo cuando el terreno está mojado, está muy húmedo, ¿cierto? Pues, sí tiene como sentido. Bueno, muchas gracias. Miren, el tabaco, pero no el tabaco que consumimos, que se consume pues en el cigarrillo, sino las hojas del tabaco. Son súper buenas y también tienen muchos nutrientes para las plantas. Y son muy buenas para los pulgones, para la mosca minadora. Ya vamos a hablar un poquito de esos insectos. Entonces acá está la recetica, se cocinan 12 onzas de tabaco más 2 onzas de cal viva en 1 galón de agua, ¿cierto? Se deja hervir, se deja enfriar, se filtra y se echan en el follaje de los cultivos. ¿Cierto? Hasta aquí, ¿qué preguntas, inquietudes, aportes tienen? Ay, no, muy útil. Muy bien. Todo muy Gracias. útil y muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de esas plagas que pueden atacar los cultivos o las plantitas que tengamos. Ustedes ya saben que cuando hablamos de plagas es porque hay una reproducción de un insecto o de un animalito muy rápida, ¿cierto? Y que coloniza o que llega a ocupar gran parte del cultivo de las plantas que nosotros tenemos, generándole ya daños, ¿cierto? Dentro de las plagas están los ácaros, las arañas, los nematodos que vienen a ser las lombrices, algunos gusanos de tierra, las babosas, los caracoles y están las hormigas, ¿cierto? Esas son como las más conocidas. Miren, los insectos tienen diferentes tipos de boca y dependiendo de ese tipo de boca o aparato bucal es que ellas van a comerse algo de la planta. Entonces vamos a ver, miren, está el masticador. Los insectos masticadores tienen una boca que tiene, como las hormigas, que tienen como una especie de tenacitas, como de tijeras, ¿cierto? Esos son los masticadores. Los chupadores son, por ejemplo, las mariposas, que tienen un aparato bucal. Yo no sé si ustedes han visto que la mariposa tiene como una especie de trompita larga que se enrolla. Y cuando va a ir a tomar el néctar, lo que hace es estirar esa trompita y succionar como si fuera un pitillo, ¿cierto? Hay varios insectos que tienen ese aparato bucal, chupador. Hay unos que son picador chupador, que tienen esa misma estructura de la mariposa, pero que también tienen un aguijón que logran picar. Está el chupador, miren acá pues está otro, está el masticador lamedor, que también tiene esas estructuras que cortan, pero también tienen una lengua, como una especie de lengua que lo que hacen es lamer lo que está alrededor. Dentro de los insectos chupadores, ¿cierto? Los chupadores son los que absorben, están los pulgones, las cigarras, los chinches, las cochinillas, la mosca blanca y la pulguilla saltona. Estos generalmente atacan los cereales, las leguminosas, las hortalizas y las flores. ¿Ellos cómo hacen?
lo que hacen es hacerle como una heridita al tallito de la planta para succionar, para chuparse la savia de las plantas. ¿Y qué pasa si hay muchos insectos que se están chupando la savia de la planta? ¿Qué le va a pasar a la planta? Se muere, la matan. Se Es va a como si la desangraran. Exactamente, miren que la savia viene a ser como, entre comillas, la sangre de nosotros, ¿cierto? Entonces, esas plantas ya se van a debilitar, se van a marchitar y se van a secar. Estos animalitos chupadores puede que no alcancen a matar la planta ni a marchitarla, pero sí son transportadores de muchos virus, ¿cierto? Y las plantas son muy delicadas con los virus, las debilita bastante y también pueden transmitir algunos hongos. Doña María Ángela, ¿quiere decirnos algo? Sí, es una preguntita. Pongamos yo sembré unos frijolitos, unas plantitas de frijoles de los que son arbusticos pequeñitos. Sí, y señora. me están resultando en este momento con las hojas cafés, que nada, yo no le veo como insectos, yo no sé si son nocturnos o qué. Y entonces pienso que de pronto son chupadores, pero no tengo idea. Se le están poniendo las hojas café y se le están enroscando. ¿Qué me dices al respecto? Gracias. Puede ser una bacteria o un virus. Cuando nosotros a simple vista no vemos como animalitos alrededor, es una bacteria o un virus. O hasta un hongo puede ser. Enseguida miramos ese tema de los animales microscópicos. ¿Listo? Miren, acá está un ejemplo de unas cochinillas que se están chupando, miren. Hay un montón y se están chupando la savia. También están los insectos masticadores, entre los que están el escarabajo, los gusanos trozadores, los cortadores, algunas pulguillas, los grillos, las langostas, saltamontes, las hormigas y la gallina ciega. También atacan los cereales, leguminosas, hortalizas y flores. Lo que ellos hacen, miren, masticadores, ¿cierto? Masticadores. Entonces lo que ellos hacen es, con ese aparato bucal, que son como unas tijeritas o unas tenacitas, ir cortando las hojas de las plantas, ¿cierto? Las hojas son muy importantes para la planta porque son las que permiten hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Y esa fotosíntesis es la que permite generar el alimento de la misma planta. Entonces, ¿qué va a pasar si un insecto se come todas las hojas o gran parte de las hojas? ¿La planta va a poder hacer fotosíntesis? No, no puede. No va a poder hacer fotosíntesis, no va a ser como tan productiva generando su alimento, se va a desnutrir y va a tener muchos problemas. Esos insectos se pueden alimentar no solamente de las hojas, sino también de toda la parte verde de la planta, entonces de tallos, de los brotes, de frutos, de las mismas semillas, ¿cierto? ¿Y cómo las identificamos? Porque las hojitas van a tener huequitos, miren, van a tener huequitos o van a ser comidas como los bordecitos. Esa es la forma de identificar que yo tengo ahí en mi jardín unos insectos masticadores. Están los insectos barrenadores, Los barrenadores, dentro de ellos están la mosca blanca, la mosca minadora, la polilla, las mariposas de la col y los gusanos de alambre. También atacan los cereales, la leguminosa, las hortalizas y las flores. Y lo que hacen estos insectos es hacer unas galerías, como unas minas. Hace unas minas en los tallos, en las hojas, en los frutos y en las raíces, matando a la planta casi que completamente. Miren acá. Esos son insectos minadores. Miren que hacen dentro de la hoja como una mina, como túneles. ¿Sí se alcanza a ver esa parte blanquita? Como un camino. Sí, profe. Exacto, como un camino. Y miren que acá dentro de la hoja están los cloroplastos, que son los que permiten hacer la fotosíntesis. Entonces pasa lo mismo, si una planta está llena de minadores, pues no va a poder hacer fotosíntesis, se va a quedar como coca por dentro y no va a funcionar, entonces se pueden morir.
Esos son muy fáciles de ver, usted, pues por lo que dejan este rasgo, o a veces vemos como unos punticos por dentro de la planta que se van como desplazando. Ya sabemos que es un minador. Los nemátodos generalmente viven en el suelo y no se ven muy fácilmente porque les gusta estar por allá enterraditos. A ellos les gusta mucho la savia, entonces lo que atacan, como viven en el suelo, son las raíces. Se meten dentro de las raíces y viven allí. Muchos de ellos también meten sus huevitos dentro de las raíces para que cuando salgan sus bebés, ellos se alimenten de ellas. Y nosotros vimos que las raíces son fundamentales porque es por donde la planta absorbe sus nutrientes, ¿cierto? Y es la que permite anclarla. Entonces, nacen los bebecitos y todos empiezan a comerse en las raíces. ¿Y qué va a pasar? No se va a alimentar bien la planta, se va a debilitar y se va a morir. Miren acá, estas son agallas. Miren que en las raíces, esas raíces tienen como unos nudos más engrosados. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señora, claro. Esas son agallas. Esas agallas también se pueden formar en el tronco por otro tipo de animalitos. También se puede ver en el tronco, en los tallitos. Y se ven como unos bulticos. Cuando hay esos bulticos es porque ahí quedaron algunos bebés o hay algún insectico que se está alimentando ahí adentro. Las babosas y los caracoles, que son muy comunes en nuestras plantas, ¿cierto? Ellas atacan en la noche, al amanecer, en días nublados o después de la lluvia o del riego. ¿Por qué? Porque ellas, miren que ellas no tienen protección en su cuerpo es baboso, siempre es mojadito y es muy delicado. Entonces, si ellas se exponen al sol, se va a secar la piel y se van a morir. Entonces, ellas solamente se ven en determinadas circunstancias donde la humedad sea muy alta. Son muy voraces, demasiado. Comen y comen y comen y comen. Se pueden comer una planta en un día. Las hojas les encanta y se pueden comer pues como los frutos. Entonces, cuando tenemos por ahí muchas babosas y muchos caracoles, lo ideal es como retirarlos rápidamente porque así se pueden comer la planta. Miren, esos animalitos, las babosas y los caracoles, yo les recomiendo que si los vamos a coger, los cojan con guantes, porque estos animalitos tienen unos parásitos en sus cuerpos, en sus organismos. Esos parásitos están esperando a que un humano los coja. Cuando llegan a un humano, se reproducen fácilmente y se desarrollan y generan muchas enfermedades. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que en Caldas había hace poco una plaga del caracol africano. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Es un caracol. Sí, había una plaga. Claro. Entonces, la recomendación era que avisaran que por ahí había el caracol africano, pero que no los cogieran, ¿cierto? Porque son grandes transmisores de muchas enfermedades para nosotros los humanos. Entonces, si ustedes llegan a tener en su jardincito o babosas o caracoles, traten de cogerla con guantes, ¿cierto? Si lo van a desplazar a otro lugar para que no tengan problemas y lavarse súper bien las manos, súper bien. Hablando de eso, hace como 8 días yo encontré en el patio de mi casa un montón de caracolitos, unos más grandes y otros más pequeños. Incluso yo le tomé la foto y te la iba a mandar a ti, pero bueno, se me pasó entre tantas cosas. Ahora te las publico y me cuentas qué tipo de caracoles y son de esos dañinos o qué debo hacer, porque sí tengo una invasión de caracoles ahí y ya está grande. ¿Y se les está comiendo las plantas? No. Bueno, ahí hay que ser muy observadores, ¿cierto? Porque el daño puede que no se vea de una, porque ellas, si son chiquiticos, se las van comiendo poco a poco y luego es que vamos viendo las consecuencias. Y mirar que si no son muchos, pues no nos va a ocasionar pues como gran impacto tampoco. Lo que les decía ahorita, ellos no son malos, lo malo es que se nos reproduzcan y las caracolas y las babosas
muchachos, se reproducen súper rápido. Ellos ponen huevitos muy pequeños, enterraditos. Entonces, cuando usted menos piense, va a haber una cantidad de caracoles y de babositas porque se reproducen en grandes cantidades. Entonces, hay que observar bastante. A mí me preguntaron que si esos eran comestibles o no, y yo, porque le digan mentiras. Los caracoles. Sí. Hay que ser muy cuidadosos, bastante cuidadosos con los caracoles, por lo que yo les digo. Pueden transmitir. Fabiola nos quiere decir algo. No, señora. Bueno, por acá entonces con las babosas y los caracoles, miren acá una babosita, está comiendo la planta. Las hormigas también les encantan comerse en las hojas de las plantas y no es que ellas se las coman. Miren, las hormigas lo que hacen es, ustedes saben que ellos entierran galerías debajo de la tierra. Ellas sacan las hojitas, los pedacitos de hojas y las llevan allá. Ellas lo que hacen es masticar esas hojitas y la regurgitan, pues como que la devuelven y la ponen debajo del suelo. Debajo del suelo se van produciendo un hongo que se alimenta de esos restos de las hojas, ¿cierto? Y esos hongos son los que realmente comen las hormigas. Miren qué bonito, uno que piensa que ellas se comen son las hojas, no, ellos lo que hacen es masticar esas hojas, las ponen ahí en el suelo para que se reproduzcan los hongos y esos hongos son los que ellas se comen, ¿cierto? Pero en ese proceso ellas pueden devastar también las plantas porque como trabajan en grupo, ellas son insectos sociales y trabajan muy bien, entonces también pueden dañar las plantas súper rápido. Miren acá, están las hormiguitas sacando las hojitas. Y están las bacterias, los hongos y los virus que ahorita nos contaba doña Ángela que estaba preocupada. Esas bacterias, hongos y virus son muy difíciles de detectar porque son animales microscópicos, son seres vivos microscópicos que no podemos ver a simple vista. Cuando empezamos a ver cambios en las plantas es que ya vamos como detectando, ay, si por acá yo no he visto, no se ven como pulgoncitos, no se ven insectos, seguramente va a ser alguno de esos. Las bacterias son, doña Mirce, señora, la diapositiva. es que no he podido cuadrar como la imagen, no he podido. Sí, profe, sí se ve. Lo que se dice. Doña Misa, revisa bien por ahí, debe estar la presentación. Si está dentro del celular, tiene que mirar bien dónde está. Ah, bueno. Bueno, dentro de las bacterias son en número los seres vivos en mayor cantidad que hay en la Tierra, ¿cierto? Las bacterias no todas son malas. Miren que nosotros en nuestra piel tenemos una cantidad de bacterias que nos protegen de otras bacterias, nos protegen de virus, de todo lo que hay a nuestro alrededor. En nuestro estómago y en nuestros intestinos también hay bacterias que se encargan de ayudar al tema de la digestión, ¿cierto? Ya hay otras, obviamente también hay bacterias malas, pero en general no todas son malas. ¿Cierto? También hay buenas y las necesitamos para todo el proceso del ciclo biológico de la Tierra. Estas bacterias, asimismo en las plantas, hay unas que son beneficiosas y otras que no son tan beneficiosas. Cuando generan daños, podemos ver que pudren la planta y se ve como algo blanco, pudriciones blancas. Generan mal olor, pueden generar deformaciones en partes de la planta, ¿cierto? Entonces, las hojitas no crecen bien, los tallos no crecen bien, las raíces también se ven degeneradas y pueden matar la plantita. Los hongos son muy fáciles de ver porque pueden generar moho, ¿cierto? Que es ese polvito blanco que se ve. Se puede generar en las hojas, en los frutos, en las raíces, en las flores y también pueden generar la muerte de la plantica en Humus antiamén. El moho, ese hongo, puede generar diferentes manchas en la planta. Entonces, doña Ángela, hay que mirar si de pronto ve por ahí rastros de polvito o algo, porque también el color de las hojas
también me puede mostrar no solo que está infectada con algún virus, hongo o bacteria, también me puede decir que le está faltando algún nutriente. Es que es difícil detectar ahí como qué es lo que le está pasando. Y están los virus, ¿cierto? Los virus sabemos que los virus es algo extraño, porque cuando están en el aire no son seres vivos. Tienen ahí una cadena de ARN como de información genética que cuando llega un ser vivo empieza a meterse en las células y empieza a desarrollarse ahí adentro. Entonces es un ente todo extraño. Y puede generar un crecimiento normal de la planta, la puede dejar raquítica. Las virosis de las plantas no se pueden curar. Si usted le entró un virus a su planta, no se cura. Entonces, por eso se trata como de prevenir, ¿cierto? Los pulgones, la mosca blanca y las herramientas de trabajo son los principales vectores de transmisión de los virus, para que los tengan ahí en cuenta. Bueno, hasta acá entonces tenemos... espérenme. Entonces, bueno, ¿por qué les estaba hablando de eso? Para que ustedes conozcan, ¿cierto? A qué se va a enfrentar uno cuando va a hacer esos biopreparados y a detectar desde lo que yo veo en mi jardín qué es lo que tiene, ¿cierto? Dentro de los biopreparados, nosotros en la vida cotidiana manejamos muchas cosas que aplican como biopreparados, ¿cierto? Cuando le echamos las cascaritas de huevo a la planta, es un biopreparado, solo que va a actuar a largo plazo, ¿cierto? Porque la estoy echando enterita, no tiene ningún proceso, entonces mientras ella se descompone y va liberando sus nutrientes, la planta también la va a ir absorbiendo lentamente. Cuando le echamos las cascaritas de plátano, cuando le echamos las cascaritas de papa a la planta, eso es un biopreparado, ¿cierto? Sí. Cuando tomamos un tecito, que le echamos ahí el ripio del tecito a la planta, eso es un biopreparado. ¿Qué más le pueden echar ustedes a la planta? A ver, cuando le echan, algunas también le echan el arroz, cuando juegan el arroz, le echan el agua de ese arroz a la planta, eso también es un biopreparado. Yo también les echo, perdón, profe, el agua de donde remojo los frijoles, así, también se los echo. Vea, súper bien. ¿Cómo así? Entonces también es el agua cuando uno juega todo el revuelto y todo eso. Claro. Claro que sí. Bueno. Yo les incorporo el café, el ripio del café. El ripio del café sin azúcar, ojalá, es súper bueno. Y también el ripio del café también dispersa insectos. ¿Qué más está hablando? Profe, ya no está hablando. Yo he hecho el agua de garbanzos, el agua de la frijoles y de lentejas. ¿El agua de garbanzos, de frijoles y qué? De lentejas. Es de lentejas. Esos son súper buenos. Le aportan mucho hierro porque las plantas, acuérdense que también necesitan los mismos minerales que nosotros. Necesitan hierro, necesitan calcio, necesitan potasio. Por eso la cáscara de banano también es muy bueno para las plantas, ¿cierto? ¿Qué más le echan algunas de ustedes? ¿Alguna tiene alguna otra idea distinta? ¿Alguna? A mí me dijeron que pongamos sobre todas las plantas florales la bolsa de la leche la jugara y que esa agüita se la echara a las plantas. Yo se las he hecho y pues no me les ha hecho daño. Yo también he oído eso, es que con la leche. Yo licuo las lentejas, las pongo a remojar, las licuo y les echo esa agüita. Sí, eso es un potencializador súper bien y miren que es muy fácil. Las lentejas tienen mucho hierro y el hierro es súper básico para la vida, muchachos, hasta para uno. Miren, cuando uno se le baja hierro, le va a dar anemia, pero antes de la anemia también se le puede caer a uno demasiado el cabello. ¿Ustedes han escuchado la alopecia? Que son unos huequitos que le pueden dar a uno. Sí. Manchas en la cabeza, como espacios. Exacto. Cuando el hierro, porque mira, el oxígeno y el hierro trabajan juntos.
Entonces, cuando el oxígeno no alcanza como a arrastrar el hierro a la parte de la cabeza, se puede dar el tema de la alopecia. Entonces, mire, y en las plantas también va a tener consecuencias pues súper malas. Sí, horrible, porque yo soy una que en este momento me está cayendo el cabello, pero a montones. Se lo está cayendo. Cuando se le cae el cabello, a veces en el médico le mandan a uno a tomar un refuerzo de hierro para que pueda circular bien el oxígeno y pueda ver como todo el proceso. Y también ¿cómo se llama? Hay el romero. El romero también facilita como La quina. La quina es. Hay muchas cositas que se puede aplicar ahí. Bueno, mi peligro de que me desaparezca el pelo. Ay, no. Para las mujeres, para nosotros, como es de importante el cabello. Ah, sí. Bueno, muchachos y muchachas, ese era el tema que teníamos para hoy. Muy interesante. Ay, qué belleza. Espero pues que hayan aprendido bastante. Y señora Fabiola. No, que ahorita cuando... ¿Cuál es el tema para la próxima semana, por favor? Doña Ángela, permítame. ¿Cómo, doña Fabiola? Cuando tú dijiste que si yo iba a preguntar algo, sí, porque no quise interrumpir ahí sobre el medio, sino que lo dejé para el final de la clase. A ver, la experiencia mía, pues ahorita es sembrar lo básico en la parcelación. Y he sembrado tomate de aliño, 2 o 3 planticas y no he podido con ellas por el minador, el que deja el caminito. Ah, sí. Me han dicho que le eche ajo, que le eche las mismas hojas de la tomatera y no he podido. Ay. Tienen las compañeras ahí. ¿Tiene alguna experiencia con lo del tomate? Pues yo tengo del cherry, del tomate cherry. Yo no lo he sembrado, sino que eso nace hacia la deriva y eso se deja ahí suelto, o yo lo pongo en una varilla, en fin, pero sí cojo mucho tomate. El que no he podido es del otro, del grande. Eso, yo con el tomatico cherry, ese también funciona porque es que es fácil de cultivar, pero el otro no hemos podido. No hemos podido, es que ese no se cultiva, deja uno las fruticas ahí o se caen los tomaticos y ahí mismo crece, pero con el otro le he puesto de todo, ajo, lo vuelvo y repito, las hojitas del mismo tomate que nos aconsejó Pau, y no se ha podido. Y también se dice que cuando está la mata creciendo, no se deben de dejar 2 tallitos juntos. Entonces yo corto uno, yo me meto mucho a internet, corto uno y sin embargo tengo que estar con la tijera cortando lo que está quemado y llega a un punto y ahí se queda. Fabiola, y si intenta con la hojita de tabaco. Con ese no he intentado, eso fue lo que aprendí ahorita, la hoja de tabaco. Voy a intentarlo. Y usted no está acá en Medellín, ¿cierto? Porque en la placita de Flores... Yo estoy aquí, hoy estoy aquí en Medellín. Ah, súper. Sí, estoy acá en Medellín porque estoy haciendo unas vueltecitas acá. Pero entonces, sí, voy a intentarlo nuevamente. En una tienda turista o en la placita, si le queda fácil, la puede conseguir para que la haga. Yo sé que les paso la presentación, ahí está la formulita para que intente. Listo. Bueno, muchas gracias. Para comprarla antes de ir. Eso. La placita de flores la podemos encontrar. Sí, señora. O en las tiendas naturistas donde venden las hojitas como ya sequitas. Sí. También profe, yo no he podido conseguir manzanilla para sembrar, no he podido conseguir. Sí, la manzanilla como es de popular. Yo no sé, pero para sembrar, yo cuando fui a comprar las ramitas así, me dieron un paquete y yo le dije, me echan bastante semilla. Y llegué aquí, regué por toda parte, en todas las materas que había y no. Ay, qué charro. Ve, yo a mirar que acá tengo y si algo le escribo para que... Ay, tan bueno. En 8 días vamos a hablar del maestro, que sabe que es su día especial, y para todas las maestras que hay en el grupo, que sé que hay como varias.
mis Y hijos. todas somos maestras porque todos enseñamos con el ejemplo, con la vida que tenemos. Así es. Es verdad, es verdad. Muchas gracias. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre los frutos deshidratados. ¿Listo? Entonces, Qué bueno, sí. si ustedes quieren, pueden tener ahí a la mano manzanita, bananito, naranja, ¿cierto? Para que hagan la experiencia. Ay, sí. Feliz día. Un feliz día para ustedes también. Bueno, feliz día para todas. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz día. Profe Vivi. Hasta luego. Muchas gracias. Dios la Un feliz bendiga. día. Profe Diana. Dios la bendiga. Muchas bendiciones. Igualmente, hasta luego. Feliz día, que Dios las acompañe, Dios las guarde.